Memorias de un suicida, Ivonne Amaral Pereira. Primera parte, los réprobos. Capítulo 3. En el Hospital María de Nazaret. 4. Después de décadas de luchas malogradas, de aspiraciones desterradas de la imaginación por irrealizables en el campo de la objetividad, de ideales decepcionados, de deseos tan justos cuanto insatisfechos, de esfuerzos rechazados, de energías barridas por sucesivas decepciones y voluntades conjugadas hacia el bien, volvieran al punto de origen debilitadas y rotas por impíos fracasos. La ceguera, amigo, que apagó mis ojos cansados como un desconcertante premio a las luchas que de mis fuerzas exigieran impulsos supremos. Quedé ciego. El espectro negro de la eterna oscuridad se extendía sobre mis ojos pávidos de su manto de tinieblas que ni la ciencia de los hombres, ni la fe candorosa e ingenua de los amigos que me tentaban llevar a la conformidad, ni los votos místicos de los corazones que me amaban a las potestades celestes serían capaces de desviar. Negué a las mismas potestades. ¿Ciego? ¿Ciego yo? ¿Cómo viviría yo ciego? Entendí que si el ente supremo, de quien yo no negaba hasta entonces que existiese realmente, tal cosa no se daría, porque no querría, por cierto, desgraciarme. Me olvidaba de que existían esparcidos por el mundo millones de hombres ciegos, muchos en condiciones aún más apremiantes que la mía, y que eran todos, como yo, criaturas venidas del mismo Dios. Negué porque entendí que si había otros ciegos que los hubiese, mas que yo no debería serlo, era así una injusticia, un fin de esos para mí. Ciego era lo máximo. Tan profunda cuán sorprendente desesperación devoraba mi voluntad, mi energía mental, mi coraje moral, reduciéndome a la inferioridad del cobarde. Yo, que tan heroicamente supiera superar los abrojos que dificultaran mi marcha hacia la conquista de la existencia, sobreponiéndome a ellas, de ahí para adelante iba a encontrarme imposibilitado de continuar luchando. Me di por vencido, ciego. Yo entendía que mi vida era como una cosa que perteneciese al pretérito, una realidad que fuera, entre comillas, más que ya no era, entre comillas. La obsesión fatal del suicidio entró a hacer ronda en torno de mis facultades. Me enamoré de ella y le di guarida con todo el abandono de mi ser desanimado y vencido. La muerte me atraía como remate honroso de una existencia que jamás curvara la cerviz ante quienquiera que fuese. La muerte me extendía los brazos seductores, falsamente mostrando a mis concepciones viciadas por la incredulidad en Dios la paz de la tumba en consoladoras visiones. Confirmada la resolución sobre sugestiones enfermizas, atormentado y a solas con mi superlativa desgracia, abandonado por el sereno consuelo de la fe, que habría suavizado el ardor de mi íntima desesperación, excitada la imaginación ya de sí misma audaz y ardiente, creé un romance dolorido en torno de mí mismo, y considerándome mártir,
Me condené sin apelación. Es que tuve miedo y vergüenza de ser ciego. Me maté con la intención de encubrir de la sociedad, de los hombres, de mis enemigos, la incapacidad a la que quedara reducido. No, nadie se gloriaría viéndome recibir el amargo pan de la compasión ajena. Nadie contemplaría el espectáculo humillante para mí de mi figura vacilante, tanteando en las tinieblas de mis ojos incapacitados para la visión. Mis enemigos no se refocilarían alegrándose en la venganza de asistir a mi irremediable derrota. 1000 veces no. Yo no me brutalizaría en la inercia de mirar dentro de mí mismo, cuando el universo continuaría irradiando vida fecunda y progresiva alrededor de mi sombra empobrecida por la ceguera. Me maté porque reconocí excesivamente débil para continuar, dentro de la noche pávida de la ceguera, la jornada que, ya enfrentada a la buena luz de los ojos, estuviera llena de obstáculos y trastornos. Era demasiado. Me rebelé hasta lo indecible contra el destino que me reservara tan desconcertante sorpresa e inconsolable. Permanecí bajo la aniquilación de la dramática ingratitud que supuse proviniese de Dios. Para mí, la providencia, el destino, el mundo, la sociedad estaban errados todos. Solo yo tenía razón, exagerando la tragedia de mis desesperanzas. ¿Por qué? Yo, que poseía una capacidad intelectual superior, era paupérrimo, casi hambriento, mientras que circulaban a mi alrededor ignorantes e ignorantes de cofres llenos. Yo, que me sentía idealista y bueno, vivía molestado por adversidades que me tejían un continuo cerco, sitiándome en campos que desafiaban posibilidades de victoria. Yo, cuyo corazón sentimental se abrazaba en ansias generosas y tiernas, de excelencia quizás sublime, al saberme incesantemente incomprendido, incompensado, herido por desconsideraciones tanto más amargas cuanto más extensas fuesen las radiaciones de mi sentir. Yo, honesto, probo, recto, a pautarme por directrices sanas, por entenderlas más bellas y ajustadas al idealismo que acompañaba mi carácter, a tratar con bellacos, a comerciar con ladrones, a disputar con hipócritas, a confiar en pusilánimes, a atender a traficantes. Sí, era demasiado. Y después de tan extenso panorama de desventuras, porque para mí, individuo impaciente nada confortado, esos hechos tan vulgares en mi vida cotidiana acentuaban como verdaderas calamidades morales el doloroso remate de la ceguera, reduciéndome a la insignificancia del verme, en la angustia del desamparo, en la inercia del idiota, en la soledad del encarcelado. No pude más. Me faltó comprensión para tan grande anomalía. No comprendí a Dios. No entendí su ley. No entendía la vida. Un torrente de confusión sin solución llenó mi pensamiento aterrado ante la realidad. Solo comprendí una cosa, y era que precisaba morir, debía morir. Y cuando una criatura deja de confiar en su Dios y Creador, se torna desgraciada. Es un miserable, es un demonio, es un réprobo. Quiere el abismo, busca el abismo, se precipita en el abismo. Me precipité. No sé qué malvadas sugestiones a mi elocuencia blasfema esparció por el ambiente mórbido de nuestra enfermería. Lo que sí es que la triste asamblea se dejó resbalar hacia las vibraciones desarmónicas.
entregándose al llanto dolorido y a crisis impresionantes, notoriamente el antiguo exportador de vinos, Jerónimo, y el universitario Sobral, que eran los que más sufrían. Yo mismo, mientras proseguía en mi angustiosa exposición, infectada de conceptos enfermizos, retrocedía mentalmente a las situaciones temerarias de mi pasada vida carnal, a las fases doloridas e intelectuales que me deprimieran crudamente, que lágrimas escaldantes volvían a correr por mis mejillas mortificadas, mientras nuevamente se me oscurecía la visión y las tinieblas sustituían a los dulces detalles de los coordinados azules flotantes y de las róseas trepadoras trepando las columnas de los balcones. Acudieron enfermeros solícitos a ver lo que pasaba, ya que no era previsto el incidente. En el Hospital María de Nazaret, el enfermo, rodeado de las emanaciones mentales revivificantes de sus tutelares y dirigentes, bañados por ondas magnéticas saludables y generosas, que tenían por objetivo beneficiarlo, debería ayudar el tratamiento, conservándose silencioso, sin entretenerse jamás en conversaciones sobre asuntos personales. Convenía reposar, tratar de olvidar el pasado tormentoso, barrer recuerdos chocantes, rehaciéndose cuanto fuese posible de las largas dilaceraciones que desde hacía mucho lo acuchillaban. Fuimos advertidos, por tanto, como infractores de uno de los más importantes reglamentos internos, y ni podríamos expulsarnos alegando ignorancia porque, a lo largo de las paredes, letreros fosforescentes a cada momento despertaban nuestra atención con permanentes pedidos de silencio, mientras la propia institución daba el ejemplo moviendo su constante agitación bajo el control de una criteriosa discreción. Y, aunque bondadosamente dijeron que una reincidencia implicaría en actitud punitiva por parte de la dirección, como la transferencia para el aislamiento, pues el hecho de repetirse produciría disturbios de consecuencias imprevisibles, no solo para nuestro estado general, mas también para la disciplina del hospital, que debería ser rigurosamente observada, lo que nos llevó a percibir que eran más austeras las reglas en el aislamiento, más temible su disciplina, y para que medida tan ríspida fuese evitada, fue establecida una severa vigilancia en nuestra dependencia. Desde aquel momento, un guardia del regimiento de lanceros hindúes, acuartelados en el departamento de vigilancia, fue designado para la guardia de nuestros apartamentos. Cerca de un cuarto de hora después, un enfermero rubio y risueño, joven que andaría por los 23 años, el cual entreviéramos al darnos entrada en el importante establecimiento del Astral, por ser uno de aquellos que nos recibieron a la par de Romeo y de Alceste, nos visitó haciéndose acompañar de más 2 obreros de la casa e irradiando simpatía. Fue diciendo muy afectuosamente: «Poneos a gusto. Mis amigos, me llamo Joel Stell, soy, o fui, como quieran, portugués nato, más de origen inglés. En verdad, el viejo Portugal fue siempre muy querido a mi corazón. Jamás pude olvidar los días venturosos que en su seno generoso pasé. Fui feliz en Portugal, mas después los hados me arrastraron para el país de Gales, cuna natal de mi querida madre, Doris Mary Steele da Costa. Y entonces, bien, es como compatriota y amigo que os convido al gabinete quirúrgico,
a fin de que seáis sometidos a los necesarios exámenes, puesto que se iniciarán en este momento los trabajos de cirugía. Nos preparamos esperanzados. No deseábamos otra cosa desde hacía mucho tiempo. Los dolores que sentíamos, nuestra indisposición general, reflejando penosamente lo que ocurriera con el cuerpo físico material, hacía mucho que nos hacía ansiar por la presencia de un facultativo. Mario y Joao, cuyo estado era delicado, fueron transportados en camillas, mientras los demás seguían apoyados en los brazos fraternos de los enfermeros bondadosos. Pude entonces distinguir algo de esa casa magnánima asistida por la cariñosa protección de la excelsa Madre del Nazareno.